Voz Alta Relatos presenta El asesino tímido, de Roy Vickers. El caso Crippen ha sido contado tantas veces y en tantos idiomas que los hechos son conocidos incluso de aquellos estudiantes de psicología criminal que no habían nacido en 1910, cuando tuvieron lugar. Crippen fue el primer asesino atrapado gracias al telégrafo sin hilos, como entonces se le llamaba. Pero esto tiene menor importancia que el hecho de que la policía que le detuvo, el tribunal que le juzgó y finalmente los guardianes de su celda de condenado a muerte estuvieron de acuerdo en que se trataba de un hombre decente, de un caballero, en el sentido moral más que en el social de la palabra. Sin embargo, Crippen había enterrado a su esposa, hecha a pedacitos, debajo de las losas de la cocina de su casa. Alfred Kummarten tenía una mentalidad muy parecida a la de Crippen. El crimen de Kummarten, cometido en 1934, fue una especie de tangente del crimen de Crippen. Como no había leído el caso, Kummarten cometió la mayoría de los pequeños errores de Crippen, aunque evitó el mayor de todos, la fuga. No sentía la misma ansiedad del decente Crippen porque nadie sufriera por sus pecados, un defecto moral que acarrea su propio castigo. Entre los dos hombres existía incluso cierta semejanza física, ya que Kummarten era más bien bajito, tenía los ojos pardos muy salientes, llevaba bigote y su rostro era del color de la cera. Además, para completar la semejanza entre los dos casos, su ambiente familiar era casi exacto. Gertrude Kummarten, al igual que Cora Crippen, era dueña del afecto y de la admiración de su marido, a pesar de ser una mujer gruñona, avara y sumamente egoísta. Atormentaba continuamente a Kummarten y, abusando de su superioridad física, llegaba incluso a golpearle con saña. El hecho de que sus atractivos estuvieran palideciendo a sus 37 años no tiene nada que ver con el caso, ya que la muchacha, Isabel Redding, atrajo esencialmente el defraudado instinto paternal de Kummarten. Isabel, como ahora se sabe, era de origen inidentificable. Alguien ejerció su influencia para que fuese admitida en un internado, donde adquirió cierta educación. Tenía 22 años cuando entró al servicio de Kummarten como mecanógrafa. Él era agente naviero, con una pequeña pero sólida clientela. Isabel era decorativa, dócil, pero muy poco eficiente desde el punto de vista laboral. Kummarten vio en ella a una inocente chiquilla que podía ser moldeada en el tipo de mujer que le hubiese gustado como hija, si Kummarten hubiera tenido una hija. De modo que contrató a otra muchacha como mecanógrafa y conservó a Isabel para que hiciese los recados y pusiese sellos a los sobres. Siendo como era un hombre de buena fe, aunque Scotland Yard no esté de acuerdo en esta apreciación, pidió a Isabel que fuera a pasar el fin de semana a Los Laureles, su modesta casa situada en las afueras de Chatham, pequeña ciudad que se encuentra a 20 millas de Londres. Era lo bastante cándido como para suponer que su esposa aceptaría encantada el convertirse en tía honoraria de la muchacha. La evidente frialdad de Gertrude no fue óbice para que Isabel pasara 3 fines de semana más en Los Laureles durante el año 1933. La última vez que estuvo en la casa fue en el mes de julio. Kummarten la llevó a una tienda de flores y la presentó a la mayoría de sus amistades. Él quedó profundamente impresionado cuando Gertrude le dijo que no creía una palabra de su pretendida afección paternal por Isabel y que si quería buscarse una amante, cosa que la sorprendía muchísimo, podía al menos tener la delicadeza de no humillar a su esposa paseando a la muchacha por delante de sus vecinos. La verdad es que Kummarten estaba convencido de que su afecto era puramente paternal. La acusación de Gertrude, en el sentido de que gastaba dinero en la muchacha, era cierta. Isabel cobraba un sueldo, cuya cuantía era un peso muerto en el negocio.
Y existían otros gastos, no para vestidos ni para cualquier otra clase de diversiones, sino para una dieta oficial que exigía lo delicado del sistema de la muchacha, para masajes destinados a curar su insomnio y también para libros con que alimentar su espíritu. A fuerza de repetirse, las acusaciones de Gertrude perdieron todo su horror. En otoño de 1933, a Carmarthen dejó de parecerle absurda la idea de fijarse en los encantos físicos de la joven, a la que hasta entonces había considerado como una hija espiritual. En resumen, Isabel Redding se convirtió de veras en su amante. En este periodo, la conducta de la muchacha dio mucho que pensar a Carmarthen, el cual llegó a preguntarse qué habría estado haciendo durante la época que mediaba entre su salida del internado y su aparición en la oficina naviera en busca de empleo. A finales de año, la cuantía de sus propios gastos empezó a alarmar a Carmarthen. Estaba convencido de que la culpa era suya. Siempre descubría en Isabel nuevas necesidades y la apremiaba para que las satisfaciera. Fue él quien sugirió que Isabel necesitaba un bolso nuevo, aunque no esperaba que ella se lo comprara de piel de cocodrilo, con un coste de 9 libras. Fue él quien dijo que Isabel necesitaba un juego de cepillos para el pelo. Ella encargó un juego de tocador de Carey. Cuando le pasaron la factura, 100 guineas, Carmarthen se quedó con la boca abierta. «Me parece que te has pasado un poco de la raya, querida», murmuró. «En Harwich vi un juego de tocador casi igual que este y no costaba más de 2 libras». «Pero este es de Carey auténtico, querido», explicó Isabel. «Además, en Perriers me dijeron que siempre nos darán 60 libras por él, en caso de que necesitemos el dinero. Claro que si crees que es una extravagancia, lo devolveré hoy mismo». Por desgracia, Carmarthen había dejado caer al suelo uno de los frascos de perfume, desportillando ligeramente el cristal y mellando levemente el carey. Isabel se mostró tan ansiosa por disimular el pequeño estropicio a fin de poder devolver el juego a la tienda que Carmarthen se decidió a enviar el cheque a Perriers, con la sensación de que acababa de robarle aquel dinero a Gertrude. Carmarthen llevaba ahora una doble vida y esto le resultaba odioso. Su esposa le trataba peor que nunca, lo cual le hacía sentirse mucho mejor, ya que él era el primero en despreciarse a sí mismo y se creía merecedor de un castigo. En el mes de julio de 1934, Isabel le planteó la habitual necesidad, verdadera o falsa, de divorciarse de su esposa para casarse inmediatamente con ella. Carmarthen dijo que hablaría del asunto con Gertrude, pero no lo hizo porque estaba asustado. Durante 15 días eludió la impaciencia de Isabel con evidentes mentiras. El lunes 7 de agosto, día festivo, Isabel decidió actuar por su cuenta y se presentó en Los Laureles sin ser invitada, para sostener una entrevista con Gertrude. Llegó a Clapham a las 2:30 de la tarde. Gertrude había ido a visitar a una prima suya que vivía en Brighton y no regresó hasta las 9 de la noche. Caía una ligera lluvia y la oscuridad era muy intensa, pero no demasiado intensa para los vecinos que esperaban, atisbando por entre las cortinas de sus ventanas el regreso de Mrs. Carmarthen. Habían visto llegar a Isabel. Habían discutido los detalles de su tocado, en especial un chal de color magenta muy estridente y llamativo, pero eficaz en el caso de Isabel, y un bolso de piel de cocodrilo que debió de haber costado un montón de libras a Mr. Carmarthen. Los vecinos sabían que Gertrude había pasado el día en Brighton y estaban convencidos de que a su llegada se produciría un escándalo o por lo menos un rifirrafe. En cuanto oí sus pasos, me dirigí al vestíbulo y apagué la luz, escribió Carmarthen. Quería contárselo todo acerca de Isabel, pero no me atreví a hacerlo inmediatamente. Cuando Gertrude entró en el vestíbulo, me limité a preguntarle qué tal había pasado el día. «Bueno, creo que lo primero que debías de haber hecho era encender la luz del vestíbulo para darme la bienvenida, aunque sea una bienvenida hipócrita», dijo Gertrude. «Aunque no está mal que ahorremos en los gastos de la casa, teniendo en cuenta el dinero que estás derrochando con esa muchacha. Y ya que me lo preguntas, te diré que no he ido a Brighton en plan de diversión.
He ido a pedirle consejo a Mabel y voy a seguir el que me ha dado. Acércate y siéntate, Alfred. Gummarten se sentó obedientemente, sabiendo que Gertrude no le escucharía hasta que ella misma se hubiera desahogado. Mabel dice que soy una tonta al aguantar esta situación y tiene razón. Una de dos, Alfred. O despides a esa muchacha de tu oficina y rompes con ella para siempre, o pediré el divorcio. Me quedé tan sorprendido cuando Gertrude hubo pronunciado esas palabras, después de lo que yo había hecho, que fui incapaz de contestarle y me quedé mirándola como un papanatas. No necesitas fingir que estás desolado, Alfred. No tengo ninguna duda acerca de la opinión que te merece nuestro matrimonio, después del escarnio que has hecho de él. Pero Mabel dice que es más probable que el juez te ordene pagarme al menos una tercera parte de tus ingresos, y quizás la mitad, de modo que será preferible que pienses bien las cosas antes de tomar una decisión. Alfred, ¿de quién es ese bolso de piel de cocodrilo? En cuanto Gertrude vio el bolso, supe que tendría que contárselo todo. Empecé, pues, a responder a sus preguntas. «Es el bolso de Isabel», dijo Gummarten. «De modo que ha estado aquí. Tu actitud de mosquita muerta me ha parecido sospechosa desde el primer momento. ¿Cuánto tiempo hace que se ha ido?» «No se ha ido aún. Está en la sala». «Entonces se marchará inmediatamente. Voy a echarla». «No vayas allí», dijo Gummarten. «No podrás entrar en la sala. Está cerrada y tengo la llave en el bolsillo». El tono de su voz provocó un hormigueo en la espina dorsal de Gertrude. Se puso en pie hecha una furia y agarró a su marido por las solapas de la americana. «¿Qué estás tratando de insinuar, Alfred? Vamos, suéltalo ya». «Isabel está muerta», respondió Gummarten. «La he matado yo». «¡Oh!». La exclamación fue todo un poema. «Que haya tenido que sucederme una cosa así a mí, Dios mío. ¿Qué es lo que he hecho para merecer esta cruz?». Característicamente, Gertrude se sintió preocupada solo por el impacto que el crimen venía a causar en sus propias circunstancias. Escondió el rostro entre las manos y rompió en sollozos. Su emoción era tan violenta que el desdichado Gummarten se puso en pie y se acercó a su esposa tratando de consolarla. «Vamos, querida», murmuró palmeando cariñosamente el hombro de Gertrude. «No lo tomes así. Tu desesperación no devolverá la vida a esa pobre muchacha. A veces se cometen errores, y esta ha sido una de ellas. Vamos, Gert, deja ya de llorar. Vas a ponerte enferma». Súbitamente, Gertrude recobró el uso de la palabra, aunque su voz estaba quebrada por convulsivos sollozos. «Cuando me casé contigo tenía 24 años y ahora tengo 37. Te he dado los mejores años de mi vida. He soportado tus devaneos con una mujer más joven que yo, a pesar de que mi corazón estaba más dolorido de lo que imaginas. Pero siempre creí que sería una cosa pasajera y que no me abandonarías en mi vejez». «¿Quién habla de vejez a los 37 años? Cálmate, querida, y procuremos dejar solucionados nuestros asuntos antes de que la policía me detenga». Aquello despertó la atención de Gertrude. «No tendrás ningún dinero aparte del negocio, ¿verdad?» «No, y temo que no te den mucho por él. Ya sabes que trabajo a base de relaciones personales». «Dios mío, esto significa la miseria. ¿Quién va a darme un empleo después de lo ocurrido?». Su imaginación luchaba por no aceptar el desastre. «¿Estás seguro de haberla matado, Alfred? ¿Estás seguro de que ella no te ha estado tomando el pelo? ¿Cómo la has matado? Para matar a alguien se necesita un revólver y tú no lo has tenido nunca». «La he matado, no te quepa duda. Hace unos días me dijo que tenía que divorciarme de ti para casarme con ella. Aunque los motivos fueran ciertos, estoy convencido de que yo no era el único hombre con quien se entendía. Hay un hombre al que ella llamaba Len, un tipo con aspecto español, pero nunca me importó». «Pero no puedes haberla matado por eso, Alfred». «Déjame terminar. Se presentó aquí dispuesta a hablar contigo. Cuando me ofreció callarse y dejarme en paz si le entregaba 1000 libras, me sentí poseído por la rabia.
Ella se dio cuenta y trató de engatusarme de nuevo. De momento me ablandé un poco, pero inmediatamente pensé que era un miserable monigote al dejarme manejar de aquel modo por una mujerzuela. Entonces rodeé su cuello con mi brazo, no puedo recordar cómo lo hice, y ella luchó por escapar, o fingió que luchaba. Yo pensé que si doblaba repentinamente su cabeza hacia atrás le rompería el cuello, y de pronto deseé hacerlo más de lo que había deseado nunca cosa alguna, y lo hice. Eso es todo. No puedo creer que la hayas matado. Gertrude se aferraba tenazmente a su esperanza. Dame esa llave. Él obedeció y Gertrude se encaminó a la sala. En otra época había sido enfermera en un hospital y estaba acostumbrada a las impresiones fuertes de aquella clase. Cuando regresó junto a su marido, llevaba en la mano el chal de color magenta. Estabas en lo cierto, dijo. No sé cómo has podido hacerlo, pero lo has hecho. Siguió un breve silencio. Luego Gertrude continuó. He recogido este chal porque te habías olvidado de hacerlo tú, lo mismo que te olvidaste del bolso. Será mejor ponerlos juntos. Los vecinos se habrán fijado en las dos cosas. Echaremos un vistazo para ver si hay algo más antes de que yo me vaya. ¿Para qué, Gert? En cuanto te hayas marchado, llamaré a la policía. Lo que yo me imaginaba, ni más ni menos. La compasión de sí misma se convirtió en furor. ¿Vas a entregarte a la policía sin mover un dedo para tratar de salvarte? Parece mentira que seas un hombre. Sabré soportar sin una queja lo que me suceda, protestó él, herido en su dignidad de varón. Querrás decir lo que me suceda a mí, chilló Gertrude. Querrás decir que estás dispuesto a soportar sin quejarte mi desgraciado futuro como esposa de un asesino. Pero, ¿qué es lo que puedo hacer? Huir no serviría de nada. Puedes librarte de ella si no pierdes la cabeza. Puedes utilizar una azada. ¿Quién va a preocuparse por lo que pueda haberle ocurrido a una pájara de esa clase? Kumarten había decidido entregarse a la policía porque no era capaz de imaginarse a sí mismo haciendo otra cosa. Pero Gertrude acababa de sembrar en su cerebro la semilla de una idea, la cual ofrecía una posibilidad de escape. Durante 13 años, él había vivido dominado por su esposa. En sus problemas domésticos, la decisión final había sido tomada siempre por iniciativa de Gertrude. Y en la situación actual, las cosas seguían el mismo camino. Supongamos que algo sale mal, objetó Kumarten, con el único fin de que su esposa le asegurase lo contrario. Y ella lo hizo, inmediatamente. Todo saldrá bien si lo haces como yo te digo. Tendré que dejarlo todo en tus manos, porque sé que no deseas verme complicada en este asunto. Nadie necesita saber que yo te he ayudado. No me han visto llegar a la casa. Se me ocurrió tomar el autobús en vez de esperar el tren, y como está lloviendo no he encontrado a nadie en la calle. Voy a marcharme a Ealing y pasaré la noche en casa de mi madre. Puedes decir que fui directamente allí desde Brighton. Mamá está enferma y he tenido que ir a cuidarla. En cuanto quede solucionado este asunto, regresaré. ¿Quieres decir que podremos reemprender nuestra vida como si nada hubiera pasado? La idea parecía haberle impresionado fuertemente. Estoy dispuesta a empezar de nuevo, Alfred, ahora que ha recibido un escarmiento. Sin embargo, debía poner el mayor cuidado en no quemarse los dedos. En el plan que describió a continuación, todos los riesgos se concentraban sobre la cabeza de su esposo. Gertrude le hizo repetir sus órdenes y luego concluyó. Ahora iré hasta el garaje y subiré al automóvil. Los vecinos oirán el ruido del motor. Si alguien te preguntase más tarde, que no creo que lo hagan, los motivos de esta salida, acuérdate de decir que llevabas a la muchacha a su piso de Londres. Y si alguien desea hablar conmigo, puede llamarme por teléfono a casa de mi madre. Con un plan de acción por delante, los nervios de Kumarten recobraron su tensión. Camino de Londres, pisó el acelerador a fondo. Dejó a Gertrude en la estación de Holborn, donde ella había de tomar el tren que había de conducirla a Ealing. A continuación, se dirigió al piso de Isabel Redding, el cual se hallaba en una de las manzanas peor iluminadas de Bloomsbury. El inmueble no tenía portero, hecho que la mayoría de los inquilinos consideraba una ventaja.
Kumarten esperó un momento propicio para apearse del automóvil. Tenía que procurar que nadie pudiera ver que iba solo. El piso consistía en una única habitación bastante amplia, con 2 separaciones a base de cortinas. Estaba limpio pero desaliñado. 3 grandes abanicos pegados en la pared trataban de crear una atmósfera artística con la ayuda de la colcha bordada a mano que cubría la cama turca. Aparte de estos detalles, los muebles eran los corrientes en una habitación que sirve de sala de estar, comedor y dormitorio. Actuando con toda la rapidez posible y de acuerdo con las instrucciones de Gertrud, Kumarten tomó una de las maletas de Isabel y metió en ella las ropas de dormir de la muchacha y otras menudencias. A continuación, cualquier objeto caro, de pequeño tamaño, que hayas regalado a esa mujer. El juego de tocador era un regalo caro aunque no pequeño, ya que se componía de 8 piezas, incluidos los frascos de perfume. Ocupó 2/3 partes de la maleta y no dejó lugar para nada más. Dejó el chal color magenta encima de una mesita. El bolso de piel de cocodrilo, vaciado previamente en los laureles, lo colocó en el suelo junto a la estufa, como si la muchacha lo hubiese tirado allí después de trasladar su contenido a otro bolso. Antes de medianoche, Kumarten estaba de regreso en su casa. Tras haber dejado el coche en el garaje, recogió un pico y una pala del cobertizo donde guardaban las herramientas. Luego quitó la mesa y las sillas de un saloncito contiguo al vestíbulo, en el cual solían desayunar él y Gertrud. Levantó la alfombra y alzó unas cuantas losas. Alzarlas no representó ninguna dificultad. Antes de la 1 había terminado esta primera parte de su trabajo. Debajo del cemento que fijaba las losas al suelo, había esperado encontrar tierra blanda, pero tropezó con obra de mampostería de unas 18 pulgadas de espesor. Se vio obligado a trabajar muy lentamente, pues a la dificultad de la tarea venía a unirse el enorme ruido que producía el pico al chocar contra el suelo. Su coraje sufría continuas fluctuaciones. Mientras manejaba la pala, todo iba bien, pero cuando descansaba, lo cual ocurría cada vez con más frecuencia, le parecía oír misteriosos ruidos de pasos por todas partes. Y en varias ocasiones se acercó a la ventana para escuchar, a fin de tranquilizarse a sí mismo. Dieron las 3:30 antes de que hubiera limpiado un espacio lo suficientemente amplio para sus propósitos. Momentáneamente exhausto, se dirigió a la cocina y reanimó sus fuerzas con una taza de té. Cuando se aplicó de nuevo a la tarea, se dijo que el factor más importante de todos era su propia resistencia a la fatiga. Aunque la casa había sido construida antes del empleo masivo de hormigón, los cimientos eran sólidos y la tierra estaba seca y muy dura. Al cabo de 1 hora de manejar el pico, se sintió agotado. A las 6 de la mañana, su estado físico era muy parecido al del boxeador que se mantiene milagrosamente en pie al término del 20º asalto. Sus muñecas estaban entumecidas y le dolían terriblemente las rodillas. Se tumbó en el suelo y cerró los ojos. Sabía que no le sería posible completar su macabra tarea antes de las 8 de la mañana, hora en la que se presentaba Bessie, la muchacha que ayudaba a su esposa en las faenas más pesadas de la casa. Lo mejor sería dejarlo todo tal y como estaba, transportar el cadáver de Isabel al saloncito y reemprender el trabajo cuando Bessie se hubiera marchado. Se movía tan lentamente que cuando hubo transportado el cadáver al saloncito y colocado de nuevo la alfombra, la mesa y las sillas, eran las 7:30 de la mañana. Se lavó y a continuación se acostó a fin de que Bessie no encontrara la cama sin deshacer. Permaneció en la cama unos instantes y luego volvió a levantarse y se afeitó como de costumbre. Cuando oyó que llegaba Bessie, salió a su encuentro envuelto en su batín. El saloncito estaba cerrado con llave. Las ventanas estaban cerradas. Si no perdía la cabeza, tal como Gertrud le había recomendado, todo iría bien. Mrs. Kumarten informó a Bessie, ha tenido que marcharse a casa de su madre, ya que le envió recado de que se encontraba algo enferma. Puede prepararme el desayuno y marcharse.
Tendrá usted otro día libre. Muy bien, señor. Pero a Bessie no le agradaba la perspectiva de un tercer día de fiesta, lo cual significaba acumulación del trabajo de la casa. Añadió: pero antes de marcharme, me gustaría dejar limpio el saloncito. Lo siento, pero va a ser imposible. Está cerrado y por lo visto Mrs. Cunmarten se llevó la llave. Eso no es ningún problema, insistió Bessie. La llave de la sala abre también el saloncito. Lo esencial era no perder la cabeza y pensar con rapidez. Claro que él no era la clase de hombre capaz de resolver por su cuenta un problema repentino. Será mejor que no lo haga, Bessie, sugirió. Y con súbita inspiración añadió: ayer por la mañana, antes de marcharse, Mrs. Cunmarten empezó a limpiar la vajilla de porcelana. Ya sabe que por las mañanas le gusta permanecer en el saloncito. Dejó la vajilla en el suelo, pero de pronto se dio cuenta de que iba a perder el tren. Se marchó precipitadamente dejándolo todo tal como estaba, y me encareció que no abriera el saloncito para nada. Bessie se dirigió a la cocina. Oyó al dueño de la casa sacar las llaves de la cerradura de la puerta del comedor y de la sala. Comprendió que trataban de ocultarle algo y salió al jardín a fin de atisbar a través de la ventana del saloncito. Pero la ventana estaba cerrada. En lugar de marcharse a su oficina a las 9:15 como de costumbre, él se quedó montando guardia ante el saloncito, de modo que Bessie no pudiera acercarse a la habitación. Ella se marchó a las 10, pero antes de irse a su casa dio un rodeo para pasar por los cedros y contarle a Mrs. Evershed la historia del saloncito cerrado con llave y de la vajilla de porcelana esparcida por el suelo. A las 11, Cunmarten dormitaba en su mecedora cuando llamaron a la puerta. Era Mrs. Evershed. «Siento haberle molestado, Mr. Cunmarten. Pensé que estaría usted en su oficina. ¿Puedo hablar un momento con Gertrude si no está ocupada?» «Lo siento. Gertrude está en Ealing, cuidando a su madre. No creo que sea nada importante, pero el médico ha dicho que debía guardar cama durante unos días. Ignoro cuándo regresará». Mrs. Evershed dijo cortésmente que sentía infinito la enfermedad de la madre de Gertrude y luego inquirió: «¿No ha dejado ningún encargo para mí acerca del viernes? Me dijo que lo sabría seguro el lunes por la noche». «No he visto a Gertrude desde ayer por la mañana», dijo Cunmarten. «Oh», exclamó Mrs. Evershed, que era una de las personas que habían visto regresar a Gertrude. «Creí que anoche tenía que regresar aquí». Tenía que hacerlo, pero no lo hizo. Fue directamente a Ealing desde Brighton y me llamó por teléfono para decirme que se quedaba en casa de su madre. Bessie le había contado a Mrs. Evershed el cuento del saloncito cerrado con llave. Mrs. Evershed contó el cuento a otras vecinas. Antes del mediodía se presentaron otras 2 mujeres con la pretensión de ver a Gertrude y recibieron la misma explicación de boca de su esposo. Durante la tarde le dejaron en paz y durmió en su mecedora hasta las 9. A medianoche estaba trabajando de nuevo en la tumba. En esta ocasión calculó mejor sus esfuerzos y a las 4 de la madrugada había terminado su tarea. Los restos de Isabel, así como el contenido de su bolso de cocodrilo y la maleta que se había llevado del piso de la muchacha, quedaron enterrados a 4 pies de profundidad en la tierra, con 18 pulgadas de mampostería encima. Las losas y los muebles volvieron a ocupar su acostumbrado lugar. A continuación, colocó en el suelo la vajilla de porcelana para dar verosimilitud al cuento que le había contado a Bessie. Luego se bañó, se acostó y durmió hasta que se presentó la criada. A la hora del desayuno quedó sorprendido por lo bien que se encontraba. «Debo de ser fuerte como un caballo», se dijo a sí mismo con orgullo. La muerte de Isabel se le aparecía ahora como una trágica desgracia, acerca de la cual no debía permitirse cavilar. Tenía una obligación moral hacia Gertrude y además había realizado un buen trabajo, como ella misma tendría que admitir. Cuando llegó a su oficina, decidió llamar por teléfono a su esposa para hacerle saber que la cosa estaba despejada. Estaba a punto de hacerlo cuando se presentó su secretaria. «Buenos días, Miss Kyle. ¿Ha venido Miss Reding a recoger sus cosas?».
No he visto a Miss Redding desde el viernes pasado, replicó Miss Kyle con cierta altivez. Y sus cosas están todavía aquí. Estuvo en mi casa el lunes y dijo que no trabajaría más para nosotros. Me temo, añadió, que Miss Redding no ha sido precisamente un éxito en esta oficina. Miss Kyle, que estaba al corriente de las relaciones entre jefe y empleada, no dijo ni una sola palabra. Después de repasar el correo, telefoneó a casa de su suegra, pero no obtuvo respuesta. Llamó de nuevo antes de ir a almorzar y otra vez a su regreso. Luego se decidió a llamar a los porteros de la casa donde vivía Mrs. Maisel, su suegra, y se enteró de que esta última se había marchado el sábado de la semana anterior y no había regresado aún, y en consecuencia su piso estaba vacío. ¿Ha estado ahí Mrs. Cunmartin, mi esposa, preguntando por ella? No, nadie ha preguntado por Mrs. Maisel desde que se marchó el sábado pasado, como ya le he dicho. Cunmartin colgó el receptor y se encontró tan perdido como si estuviera en un desierto. ¿Dónde diablos estará Gertrude? Otras personas se estaban haciendo ya la misma pregunta, incluida la propia Mrs. Maisel. En su camino de regreso de un largo fin de semana pasado en Salisbury, se detuvo en Tatham para visitar a su hija. Llegó cuando Bessie ya se había marchado y no pudo entrar en la casa. Mrs. Evershed vigilaba desde su casa, desde los cedros. Mientras las dos mujeres conversaban delante del jardín de los laureles, apareció Mr. Cunmartin. «Gertrude me dijo por teléfono que se quedaría en su casa», dijo Cunmartin aturdido. «Pero si Gertrude sabía que me había marchado a Salisbury. No digo que ella lo supiera, digo lo que ella me dijo». Mrs. Maisel se llevó a su yerno a dar un paseo por el jardín de la casa. «Comprendo que has dicho que Gertrude estaba en mi casa debido a la presencia de esa fisgona de Mrs. Evershed. ¿Dónde está Gertrude?» «No lo sé. Esto es para volverse loco», dijo Cunmartin francamente preocupado. «¿Cuándo la viste por última vez?» «El lunes por la mañana, cuando se marchó a casa de Mabel», y añadió, «al menos eso me dijo cuando se despidió». Mrs. Maisel se quedó mirando a su yerno con expresión hostil. «Mira, Alfred, es inútil que trates de hacer ver que Gertrude se ha fugado con su amante. Mi hija no es de esa clase de mujeres y no necesitaría fugarse pudiendo divorciarse tan fácilmente de ti como los dos sabemos. Si Gertrude ha desaparecido es porque le ha sucedido algo. Puede haber perdido la memoria, como esas personas de las cuales habla la radio por las noches, o puede haber sufrido un accidente. Incluso puede haber sido asesinada, aunque a ti no parezca importarte demasiado». El rostro de su yerno se distendió en una amarga sonrisa, la cual tuvo la virtud de enfurecer todavía más a Mrs. Maisel. «Puede que a ti no te importe Gertrude, pero te advierto que si le ha sucedido algo, vas a encontrarte en una situación muy desagradable por quedarte con los brazos cruzados». «Pero, ¿qué es lo que puedo hacer yo?» «Acompañarme a la comisaría de policía a fin de que efectúen las averiguaciones pertinentes». «Ni hablar», exclamó Cunmartin en tono sombrío. «La policía no averiguará nada». «Entonces iré yo sola», dijo Mrs. Maisel alejándose rápidamente. En el famoso caso Crippen hubo unas mentiras similares a los pocos días de haberse cometido el crimen. Sin embargo, pasaron 6 meses antes de que la policía pudiera iniciar en serio sus pesquisas, pero Crippen no tenía suegra ni una criada que ayudara a su esposa en las faenas de la casa. La sirvienta de Mrs. Evershed, a la cual Bessie había favorecido con sus confidencias, mantenía relaciones con un joven agente de policía que no tardó en enterarse de la historia contada por Bessie y de los comentarios que la misma le había hecho Mrs. Evershed. La muchacha habló del asunto para entretener a su novio, sin la menor idea de informar a la policía en la persona de uno de sus representantes. En aquellos momentos no existía ninguna sospecha de que se hubiera cometido un asesinato, a pesar del saloncito cerrado con llave. Pero la llegada de Mrs. Maisel cambió de raíz el aspecto de las cosas. Cuando la vieron entrar en la comisaría de policía, pocos fueron los vecinos que no estaban dispuestos a creer a pies juntillas que Cunmartin había asesinado a su esposa. En los salones de las casas, en los jardines públicos y en el club local de tenis salió a relucir de nuevo el caso Crippen. Los jóvenes, con mucho tacto,
fingían no haber oído hablar hasta entonces de aquel horrendo crimen. Si la policía no llegó a la misma conclusión, no fue por falta de informaciones comprometedoras para Martin. A las 9:30 de la noche, cuando el superintendente Hoylock se encaminó a Los Laureles, conocía de pe a pa todo lo que había ocurrido el lunes de aquella semana, desde la llegada de Isabel Redding con su bolso de piel de cocodrilo y su llamativo chal de color magenta, hasta la súbita aparición y desaparición subsiguiente de Mrs. Martin. El superintendente Hoylock le dijo a Martin que deseaba obtener una confirmación de la declaración de Mrs. Maisel antes de pedir a la BBC que radiara una llamada. Martin le hizo pasar al comedor, el cual era utilizado muy pocas veces. Confirmó la declaración de Mrs. Maisel, pero dijo que temía que Gertrude se pusiera furiosa si oía pronunciar su nombre por la radio. ¿Cuándo vio usted por última vez a su esposa? El lunes por la mañana, antes de que se marchase a casa de su prima, que vive en Brighton. El superintendente Hoylock dobló la declaración de Mrs. Maisel y volvió a ponérsela en el bolsillo. Mr. Martin, hay varios testigos que afirman haber visto entrar a su esposa en esta casa el lunes por la noche, unos minutos después de las 9. Martin se puso furioso y por unos instantes perdió de vista el peligro que corría. «La culpa de todo la tiene Gertrude, por no decirme a dónde diablos ha ido», exclamó espontáneamente. A pesar de lo que Gertrude había dicho, no le quedaba más remedio que admitir que su esposa había regresado a casa el lunes por la noche. Su mismo furor provocó en él una explosión que parecía completamente sincera. «Será mejor que le cuente las cosas desde el principio, superintendente». El lunes por la tarde se presentó en casa una joven empleada de mi oficina, una tal Isabel Redding. Había estado aquí otras veces. Pasó con nosotros varios fines de semana. Nos consideraba como parientes suyos. Últimamente mi esposa empezó a mostrarse celosa y nuestra vida era... Bueno, no era todo lo agradable que siempre había sido. Isabel deseaba hablar con Gertrude y esperó su llegada. Y ya sabe usted lo que son estas cosas. De una palabra se pasa a otra y, en fin, hubo sus más y sus menos entre nosotros. Pero las aguas volvieron a su cauce y yo me marché en el automóvil para acompañar a la muchacha a su piso. Cuando regresé, debían ser las 12 aproximadamente, mi esposa se había ido. A la mañana siguiente los vecinos me preguntaron por ella. No iba a contarles lo que acabo de contarle a usted, de modo que les dije lo primero que se me pasó por la cabeza. La historia respondía a todas las preguntas de Hoylock y cubría todos los hechos conocidos por él, con una sola excepción. Entre unas cosas y otras, Mr. Martin, la gente está haciendo muchos comentarios acerca de ustedes. He oído hablar de no sé qué historia de un saloncito. Debe de haber sido Bessie, nuestra criada, dijo Martin. Verá, el lunes, antes de marcharse a Brighton, a mi esposa se le ocurrió limpiar la vajilla de porcelana. Sí, eso me han dicho, le interrumpió Hoylock. Supongo que no tendrá inconveniente en dejarme echar un vistazo a ese saloncito. Martin sacó un manojo de llaves de su bolsillo y abrió la puerta del salón. El superintendente vio unas cortinas echadas, unas piezas de porcelana en el suelo y también en el suelo, cerca de la ventana, un almohadón. «Hay que ver lo que habla la gente», comentó el policía. «Procuraré taparles la boca. Si mañana no hay novedad, recurriremos a la BBC. A veces la emoción provocada por un disgusto produce una pérdida temporal de memoria en una persona. Buenas noches, Mr. Martin. Y no se preocupe, haremos que la gente cese en sus habladurías». ¿Habladurías? ¿Qué clase de habladurías? Dios mío, ¿cómo no se le había ocurrido antes? La gente iba diciendo que había asesinado a Gertrude. ¿Y qué suponían que había hecho con el cadáver? Enterrarlo debajo de las losas del saloncito. El viernes, cuando Martin se disponía a salir de su oficina para ir a almorzar, se presentó el superintendente Hoylock vestido de paisano. «Creo que Mr. Redding puede ayudarnos a encontrar a su esposa», dijo. «¿Podría hablar un momento con ella?» Él le explicó la situación.
Se sintió muy complacido cuando Hoylock le pidió la dirección de la muchacha, ya que estaba deseando que la policía descubriera el chal de color magenta y el bolso de piel de cocodrilo. Es un lugar algo difícil de encontrar. Si cree que puedo serle útil, con mucho gusto le acompañaré hasta allí. Cuando llegaron ante la puerta del piso, Hoylock se quedó mirando las 3 botellas de leche alineadas junto al umbral. «Miércoles, jueves y esta mañana», comentó. A continuación llamó a la puerta. «No creo que obtengamos respuesta», murmuró. Kumarten dijo que no le sorprendería y añadió: «Tengo una llave del piso. A Miss Redding le gustaba no tener que molestarse en abrirme la puerta». Una vez dentro del piso, la atención del superintendente recayó enseguida, tal como él había esperado, en el chal de color magenta. «¿Es este el chal que llevaba Miss Redding el lunes por la tarde?» «Déjeme ver. Sí, creo que es el mismo». La mirada de Hoylock viajó hasta el bolso de piel de cocodrilo tirado en el suelo junto a la estufa. «Me pregunto por qué no se llevaría ese bolso». Tenía más de uno. Kumarten recogió el bolso y miró en su interior. Está vacío. Seguramente pondría su dinero y sus cosas en otro. «De modo que también Miss Redding ha desaparecido», exclamó Hoylock. «A esto es a lo que yo llamo una curiosa coincidencia». «No creo que sea una coincidencia», se apresuró a decir Kumarten. «El lunes por la noche, cuando estuve aquí con ella, Miss Redding me dijo que iba a marcharse con otro hombre». «¿Así? ¿De buenas a primeras? ¿Tiene usted alguna idea de quién puede ser ese hombre?» «Lo ignoro», respondió Kumarten. «Miss Redding empezó a empaquetar sus cosas antes de que yo me fuera, pero pensé que estaba representando una comedia». «¿Sabe usted si tenía algún amigo íntimo?» «Creo que sí. Siempre hablaba de un tipo al que llamaba Len. Lo vi una vez al salir de mi oficina. Alto, moreno, ojos negros y patillas, como un español. La clase de individuo que atrae a las mujeres. Probablemente su profesión era la de gigoló». Hoylock tomó nota de la descripción. A continuación abrió el armario y luego los cajones del tocador. Kumarten estaba deseando que le preguntaran si encontraba faltar algo en el tocador. Pero Hoylock enfocó la cuestión al revés. «No parece que se haya llevado muchas cosas», dijo. «Debió de quedar muy poco espacio en su maleta», explicó Kumarten, «porque se llevó el juego de tocador, cepillos, peines, frascos de perfume, 8 piezas en total. Vi cómo lo empaquetaba». «Vaya. ¿Cómo se le ocurriría llevarse el juego de tocador disponiendo de una sola maleta, en vez de dejarlo aquí para llevárselo cuando regresara en busca de la ropa y los muebles?» «Era un juego muy valioso», explicó Kumarten. «Se lo había regalado yo, con la aprobación de mi esposa, desde luego. Era de Carey. Pagué 100 guineas en Perriers por él». «¿100 guineas?» Hoylock quedó impresionado y siguió tomando notas. Todo estaba saliendo a la medida de sus deseos, pensó Kumarten, aunque no dejó de preguntarse a qué obedecía el interés de Hoylock acerca de los movimientos de Isabel. «No creo que Miss Redding tarde mucho en presentarse a buscar sus cosas», dijo. «¿Cree usted, superintendente, que ella y mi esposa pueden haberse marchado juntas?» «No sé lo que pueden haber hecho, pero si su esposa no aparece después de la llamada por radio, tendremos que buscar a esa muchacha». El superintendente Hoylock regresó a Tratham para redactar un detallado informe y Kumarten a su oficina para pasar la tarde preguntándose qué le habría sucedido a Gertrude. Kumarten permaneció levantado hasta medianoche con la esperanza de ver regresar a su esposa. Ni por un momento se le ocurrió que la ausencia de Gertrude pudiera tener una explicación completamente egoísta. Para su tranquilidad, se obligó a aceptar como buena la teoría de la pérdida de memoria. Alguien le había dicho que las llamadas por radio siempre resultaban efectivas para localizar a uno de esos amnésicos, si estaban vivos. Kumarten sabía perfectamente la suerte que le aguardaba si la llamada por radio no era de resultados inmediatos. Cuando entró en su oficina a la mañana siguiente, encontró a Miss Kyle charlando con un joven. «Mr. Kumarten», le dijo Miss Kyle, «este caballero pertenece a Scotland Yard».
Se esforzó por hacer audible su «buenos días», pero transcurrió más de un minuto antes de que pudiera comprender lo que el joven estaba diciendo. «En una casa de huéspedes de West Kensington, Mr. Cunmartin. Podemos llegar allí en 20 minutos si tomamos un taxi. Si la señora es Mrs. Cunmartin, avisaré inmediatamente a la BBC». La señora era Mrs. Cunmartin. Se hallaba virtualmente prisionera de la propietaria de la casa de huéspedes, la cual había sospechado desde el primer momento de su inquilina, ya que había pagado un pequeño depósito en vez de traer equipaje. Gertrude tuvo la suficiente presencia de ánimo para contar al joven vestido de paisano que no recordaba absolutamente nada de lo que había ocurrido desde que salió de Brighton el lunes anterior. Mientras el agente de Scotland Yard avisaba a la BBC, Cunmartin mandó un telefonema al superintendente Hoylock. En cuanto se quedaron solos en el taxi que les conducía a la estación, Gertrude preguntó: «¿Ha salido todo bien, Alfred?» «Estupendamente. Lo único que ha estado a punto de estropearlo ha sido tu ausencia». ¿Es cierto que has sufrido una pérdida de memoria?» «No seas imbécil, desde luego que no. Cuando iba en el tren recordé súbitamente que mi madre se había marchado a Salisbury. No quise decírtelo por teléfono para más seguridad. Lo mejor para todos era que permaneciese apartada del asunto, pero llevaba muy poco dinero encima. Ayer traté de encontrarte en el metro sin que nadie me viera, pero no pude localizarte». Él no acertó a captar la glacial indiferencia de Gertrude por su propia suerte. «Todos nuestros vecinos estaban convencidos de que te había asesinado», murmuró. «Si tardamos un par de días más en encontrarte, creo que es lo mejor que podía haberme ocurrido», suspiró amargamente Gertrude. En el tren, solos en un compartimento, Cunmartin rindió cuentas de su actuación. Con gran sorpresa por su parte, Gertrude se mostró enojadísima al oírle contar lo del saloncito y la vajilla de porcelana. «Como si alguien pudiera creer que soy tan imbécil», exclamó Mrs. Cunmartin. «¿A santo de qué iba a dejar la vajilla en el suelo?» «Dije lo primero que se me ocurrió en ese momento». «Bueno, cuanto menos pienses en todo esto, mejor. Yo fingiré haberlo olvidado todo y los vecinos acabarán por callarse». Los vecinos se callaron antes de lo previsto. El prestigio de la BBC produjo el ilógico efecto de que todo el mundo creyera en la supuesta pérdida de memoria. El interés de la policía se desvaneció con el regreso de Mrs. Cunmartin. Al cabo de una semana, Tratham se había olvidado del asunto. Un mes más tarde, el casero de Isabel Redding entabló una demanda de desahucio del piso por falta de pago. Una modista presentó una denuncia contra Miss Redding, acusándola de haber obtenido un crédito de 40 libras con avales falsos. La policía de Bloomsbury, después de efectuar las pertinentes investigaciones, la dio por desaparecida y como tal apareció en el boletín oficial de la policía. El superintendente Hoylock recordó el nombre y envió una copia de su informe a Scotland Yard. «La historia de siempre», gruñó el inspector a cargo del caso. «Esas muchachas desaparecen como por arte de magia. Y si algún día se les echa el guante es por pura casualidad». Y, tras esta observación, introdujo el informe en el cesto que más tarde sería vaciado en el departamento de casos sin resolver. Los Cunmartin reanudaron su vida de siempre. Aunque ninguno de los dos esposos estaba muy versado en leyes, ambos sabían, en términos generales, que antes de que la policía pudiera excavar en el jardín de la casa de un ciudadano o levantar las baldosas de su piso, debía presentar pruebas ante un magistrado de que alguien había ocultado dolosamente un cadáver en aquellos lugares. Y también sabían que, en su caso, la presentación de pruebas resultaba prácticamente imposible. En mayo de 1935, los Cunmartin fueron a pasar 15 días en casa de la prima de Gertrude en Brighton. Mientras estaban allí, un tal Leonard Hanlin, un individuo alto, moreno, de ojos negros y grandes patillas, fue acusado por una rica solterona del robo de su automóvil y otras varias fechorías. La defensa enfocó el caso alegando que el automóvil, así como los demás objetos y sumas de dinero, habían sido regalos de la querellante a su patrocinado, y la acusación parecía destinada al fracaso. La policía había comprobado que el individuo en cuestión era un estafador profesional
que se dedicaba exclusivamente a expoliar a infelices mujeres, y seguía el caso con mucha atención. En el registro efectuado en su piso se encontraron numerosos objetos de mucho valor, incluido un juego de tocador de 8 piezas de carey auténtico. Cuando el inspector Karslake le interrogó acerca del juego de tocador, Henling se echó a reír. «Cree usted que no es mío, ¿verdad? Pues bien, por una vez está usted en lo cierto. Es de una muchacha amiga mía, que me lo dejó en prenda de un préstamo que le hice. La muchacha se llama Isabel Redding». Y añadió las señas del piso de Bloomsbury. Uno de los hombres de Karslake recibió el encargo de comprobar si las señas eran verdaderas y se dirigió a Bloomsbury para ser humillado con la noticia de que Scotland Yard había dado como desaparecida a la muchacha en el mes de septiembre del año anterior. Entonces, Scotland Yard encargó al inspector Rayson una investigación a fondo para descubrir a la propietaria del juego de tocador. Habiendo encontrado la referencia en el informe del superintendente Hoylock, Rayson visitó a Henling, que estaba en libertad provisional, para ver el juego de tocador con sus propios ojos. «¿Cuándo te entregaron este juego, Len?» «Isabel vino a pedirme un préstamo el 20 de julio del año pasado. Si repasa los archivos, verá que aquel mismo día me pusieron una multa por una pequeña infracción de tráfico en Piccadilly. Por eso recuerdo exactamente el día. La muchacha había comprado eso en Perriers y le dijeron que en cualquier momento le prestarían 60 libras por él, pero uno de los frascos estaba algo desportillado. El tipo que se lo regaló lo dejó caer al suelo y no querían darle más que 45. Una bonita historia, Len, pero creo que confundes este juego de tocador con algún otro. ¿Sabes quién se lo regaló a Isabel? Desde luego, un tipo con cara de tonto que se llama Martin. «Y dices que fue el 20 de julio», murmuró Rayson. «Tonterías. La noche del lunes 7 de agosto, Mr. Martin vio a la muchacha empaquetar el juego de tocador y meterlo en su maleta. No lo vio. Fue un ardid de la muchacha. Verá. Isabel sabía que no podría devolverme el dinero en una temporada y temía que el cara de tonto se diera cuenta de que había desaparecido el juego de tocador. De modo que la acompañé a Harwich y allí compramos un juego de imitación por 37 chelines y 6 peniques, lo bastante parecido al anterior como para que el viejo no se diera cuenta de la sustitución». El inspector Rayson pareció sopesar las afirmaciones de Henling. «¿Dónde puedo encontrar a la muchacha para que confirme lo que acabas de contarme?», terminó por preguntar. «Ojalá lo supiera. Es una buena chica, créame. Lo bastante buena como para no venir a reclamarte su juego de tocador. Hace mucho que no la he visto y no deja de extrañarme. Tenía planeado un asunto con ese viejo y su esposa. Creo que quería pedirles 1000 libras para que el viejo no tuviera que divorciarse de su esposa y casarse con ella. Es un asunto que a veces da resultado. Quizás cobró el dinero y se marchó a gastárselo tranquilamente. De no ser así, seguro que la habría visto». En Perriers, Rayson comprobó que la historia de la compra del juego de tocador era cierta. También era verdad que Isabel Redding se presentó a solicitar un préstamo de 60 libras con la garantía del juego, y que no pudo serle abonada aquella cantidad porque uno de los frascos de perfume estaba desportillado. En consecuencia, la historia del juego de imitación que había engañado a Martin también debía ser cierta, pero no tenía sentido. Si la muchacha quería marcharse a toda prisa con una sola maleta, ¿para qué cargarla con 8 piezas que no tenían ningún valor? Suponiendo que deseara hacer creer a Martin que iba a llevárselas, pudo haberlas sacado de la maleta en cuanto él salió del piso. Probablemente Hoylock ha redactado mal su informe. En Tratham no tardó en comprobar que el superintendente Hoylock no se había equivocado en el relato de los hechos. Oyó toda la historia de labios del propio Hoylock, incluidos los detalles del salón cerrado y de la vajilla de porcelana. ¿De modo que el salón estuvo cerrado con llave todo el martes? ¿Y con las ventanas también cerradas? Hoylock contestó afirmativamente. A continuación, Rayson pidió la dirección de Bessie. Por medios indirectos consiguió que la muchacha le mostrara la vajilla de porcelana. Con gran sorpresa por su parte, comprobó que la pretendida vajilla
se reducía a una docena de piezas pequeñas. En su viaje de regreso, Rayson planeó las siguientes medidas a tomar. Lo primero que debo hacer es comprobar si la muchacha consiguió las 1000 libras de Cummartin. Y creo que lo más práctico será preguntárselo al propio interesado. 2 días después, cuando los Cummartin se apeaban del tren de Brighton en la estación Victoria, quedaron sorprendidos al ver que Bessie había acudido a recibirles. Y Bessie no estaba sola. Rayson se presentó a sí mismo, disculpándose de antemano. «Siento mucho molestarles y espero que Mrs. Cummartin sabrá perdonarme. Se trata del caso Henley. Supongo que lo habrán leído en los periódicos». Cummartin experimentó una sensación de alivio. Por unos instantes había temido lo peor. «Tenemos la casi seguridad de que ese Henley es el hombre del cual habló usted el pasado año al superintendente Hoylock, como posible amigo de Miss Reading. Y a propósito, no hemos encontrado aún a esa muchacha». Cummartin se mostró dispuesto a acompañar a Rayson al Yard para identificar a Henley. Sin embargo, en su fuero interno se maldijo a sí mismo por haber mencionado a Lane en su conversación con el superintendente. Le dijo a Gertrude que llegarían a Tratham a la 1:15 y que no dejara enfriar su comida. «Henley», dijo Rayson en el taxi, «está acusado de estafar a una mujer. Se dedica a expoliarlas sin escrúpulos de ninguna clase. Pero además tenemos la sospecha de que sabe algo de la desaparición de Miss Reading». «Me pareció un tipo de cuidado», observó Cummartin, «aunque sé que no hay que juzgar por las apariencias». «Efectivamente, se trata de un tipo de cuidado», dijo Rayson. «Estaba en combinación con aquella muchacha para estafarle a usted 1000 libras. Pero Henley no sabe o no quiere decírnoslo si usted pagó esa cantidad. ¿Tiene usted algún inconveniente en informarnos acerca de esto?» «Ninguno, desde luego. No entregué el dinero. No disponía de esa cantidad». De modo que era cierto que la muchacha había tratado de estafarle. Aquello modificaba la perspectiva de todas las declaraciones y de todos los actos de Cummartin. Pero una perspectiva no era una evidencia. Quedaba un largo camino por recorrer. «Para que vea hasta qué punto conoce ese Henley todos sus asuntos», continuó Rayson, «le diré que nos informó de que usted le había regalado a Miss Reading aquel juego de tocador de Carey, y que usted mismo dejó caer al suelo uno de los frascos de perfume desportillándolo y reduciendo así su valor». Cummartin quedó impresionado ante aquella revelación de la infidelidad de Isabel. «No soy el primer hombre que hace el imbécil a causa de una mujer», murmuró. «Pero no pensé nunca que Miss Reading pudiera estar tan metida en el fango». El despacho de Rayson, contrastando con el orden que impera en Scotland Yard, tenía más aspecto de bazar que de despacho de departamento oficial. Su mesa escritorio había sido apartada a un lado para dejar sitio a una mesita redonda, cubierta con un lienzo blanco, debajo del cual se ocultaban varios objetos. «Tendremos que hacerle esperar unos minutos para la identificación, Mr. Cummartin», se disculpó Rayson. «Tome asiento, por favor». Se sentó muy cerca de la mesita redonda. «Cuando esperábamos el tren, Bessie me ha hecho reír, francamente», dijo Rayson. «Me contó que hubo unos momentos en que pensó que usted había asesinado a Mrs. Cummartin a causa de aquel saloncito cerrado con llave. Y a fin de cuentas, todo se redujo a una vajilla de porcelana que su esposa había dejado en el suelo para limpiarla». Cummartin, cándido como era, se dejó llevar por la corriente. «Sí, mi esposa estaba limpiándola cuando recordó que tenía que tomar el tren y...» «¿Por qué limpiaba a Mrs. Cummartin la vajilla a oscuras?» Cummartin parpadeó como si no hubiera entendido la pregunta. Rayson añadió: «Bessie dijo que las ventanas estaban completamente cerradas». Cummartin abrió la boca y volvió a cerrarla. Rayson se puso en pie y avanzó hacia él. «Si una muchacha tratara de estafarme 1000 libras, Mr. Cummartin, no la acompañaría a su casa». Encendió un cigarrillo. «Preferiría librarme de ella, asesinándola. Y si la hubiese asesinado, me iría inmediatamente a su piso a dejar en él su chal y su bolso, y a llevarme su juego de tocador de mucho precio para sugerir que se había marchado a vivir a otra parte». Cummartin se estremeció.
pero se obligó con un gran esfuerzo a parecer sereno. No le comprendo a usted, Mr. Rayson. Me pidió que viniera aquí para identificar a un hombre. ¿Trata usted aún de cargarle con el crimen, Martin? Usted metió el juego del tocador en la maleta y se la llevó a su casa. Y usted sabe dónde la puso. No es cierto. Las palabras no pasaron de un susurro. ¿Se ha puesto usted pálido, Martin? Mire esa mesita que tiene junto a usted. ¿Imagina lo que hay debajo de ese lienzo? Levántelo y mire. Vamos, decídase. No es Isabel. No podíamos traerla hasta aquí. Martin estaba como paralizado. Rayson empezó a alzar el lienzo lentamente. Martin no apartaba los ojos de la mesita, convencido de que se hallaba bajo los efectos de una alucinación. Lo que estaba viendo era ni más ni menos un frasco de perfume ligeramente desportillado. Se puso en pie de un salto, tomó el lienzo de manos de Rayson y lo apartó violentamente. Encima de la mesa estaba el juego de tocador que le había regalado a Isabel Redding. 8 hermosas piezas de Carey. «Usted sabe dónde lo puso», repitió Rayson. Con un sonido similar a la tos, Martin se derrumbó en el sillón, cubriéndose la cara con las manos. Cuando por fin retiró sus manos, parecía un anciano, pero estaba absolutamente tranquilo. Supongo que esto tenía que pasar algún día. En cierta forma es un alivio que todo haya acabado. Ahora veo que fui un estúpido, que lo he sido desde el principio. Sonrió lánguidamente. Pagué 100 guineas por ese juego. De hecho, era el juego por el que Martin había pagado 100 guineas. El conjunto que Len Hanley había empeñado y redimido. Rayson se lo había pedido prestado cuando estuvo absolutamente seguro de que Martin había enterrado a Isabel y al juego de imitación. Pero todavía no tenía pruebas. Todavía no sabía con precisión dónde estaba enterrada Isabel, y sin duda podría haber obtenido una orden para excavar al azar. «Hiciste un buen intento», comentó Rayson. «El punto más débil fue esa historia sobre limpiar la vajilla». Fue lo primero que me vino a la cabeza porque Bessie quería limpiar el salón el martes por la mañana. Verá, no pude terminar el trabajo en el saloncito el lunes por la noche, con todos aquellos escombros. Rayson excavó bajo el saloncito. Junto a los restos de Isabel Redding se encontró un juego de tocador de imitación de Carey que costó 37 chelines y 6 peniques.